En punto muerto están las negociaciones entre el gobierno y los funcionarios del registro civil. Hoy los trabajadores dejaron de atender los turnos éticos y el gobierno anunció serias sanciones para quienes continúan en este paro que ya se extiende por 28 días. Amenazas por parte del gobierno para sancionar a los trabajadores que continúan movilizados. Revisemos las declaraciones que da el recién asumido director del Registro Civil. Nosotros vamos a aplicar en los sumarios administrativos lo que aplica cualquier órgano público conforme al resultado que se dé. Fuerte reacción por parte de los dirigentes que aseguran no serán amedrentados. Que si hoy día tenemos 10 personas trabajando, esas 10 personas no van a estar trabajando después si nos tocan a uno. Que nos toquen a un funcionario del registro civil, que cumplan las amenazas de despido. Apoyo inmediato por parte de la ANEF, que anunció un paro nacional de los servicios públicos para este miércoles. Se ha ratificado para el día miércoles un gran paro nacional de todos los funcionarios públicos afiliados a nuestra organización, que representan a los servicios públicos y a los ministerios de la Administración Central del Estado. En paralelo, parlamentarios se presentaron un recurso de protección para terminar con el paro. Uno de ellos, el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, que nos acompaña precisamente en el estudio en el día de hoy. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriela, encantado de estar aquí en UCB. Diputado, el recurso de protección es para, como su nombre lo indica, proteger a los usuarios del registro civil que se han visto afectados por estos 28 días de movilización. Bueno, efectivamente, Gabriela, sentimos que ya ha pasado un tiempo mucho más allá de lo razonable. Uno entiende el calor y las demandas laborales que pueda tener cualquier sector en nuestro país, pero cuando el día de hoy se anuncia por parte de Nelly Díaz que se van a abandonar los turnos éticos, vale decir, no se van a inscribir, por ejemplo, certificados de defunción, de nacimiento, celebrar matrimonios u otras actividades que son insustituibles por parte de esta institución, la verdad creemos que hay un antes y un después, así es que nosotros recurrimos en este caso a la justicia, junto a más parlamentarios, junto al diputado Matías Walker, el diputado Daniel Farcas, porque consideramos que la justicia también debe hacer lo propio. ¿Y el gobierno no debe hacer lo propio también, diputado, a la hora de negociar con estos trabajadores? ¿Qué pasa ahí entonces en este tira y afloja que más que nada se ha convertido en un diálogo de sordos? Bueno, es que este gallito al final del día no es contra el gobierno, yo creo que aquí nadie del gobierno tiene que premura respecto a un trámite en particular. Aquí se está ocupando como verdaderos escudos humanos, a mi juicio, a muchos chilenos que incluso están pernoctando afuera del servicio para hacer un trámite que necesitan con cierto sentido de urgencia. Con respecto al tema de la negociación, debo decir que a veces no sé la genuina intención que tienen de sentarse a la mesa. Hoy día a las 7 de la tarde intentamos hacer algo con el diputado Farcas. Finalmente los funcionarios se excusaron, no contestaron el teléfono, entonces yo me llevo una impresión que se quieren polarizar aún más los ánimos, que se quiere esperar obviamente lo que ocurra el día miércoles, donde el presidente de la ANEF, el señor de la Puente, anuncia que iban a haber muchos más servicios, en este caso solidarizando con el registro civil, más que buscar tender genuinos puentes para acabar de una vez por todas con este movimiento. El gobierno ha dicho que no va a dialogar con trabajadores que continúen movilizados. Los trabajadores, por su parte, dicen que van a continuar movilizados y es más, se suman los trabajadores de la ANEF para el paro del día miércoles. ¿Qué podría pasar entonces para que finalmente exista el diálogo y se deponga el paro? A ver, creo que el gremio, en este caso el registro civil, debe dar algunas señales sustantivas, por ejemplo, de retomar los turnos éticos. Creo ¿No que fue eso una señal haber hecho de todas maneras los acuerdos de unión civil la semana pasada? A ver, es que sobre la mesa, como digo, el día de hoy incluso intentamos gestionar una suerte de mesa y no vimos respecto a los trabajadores mucho ánimo, sino hasta llegar al día miércoles. Entonces yo me llevo la impresión de que desde la presión que ejerce un movimiento en el cual se paraliza finalmente el servicio, se quiere tratar de imponer, en este caso, una decisión a la autoridad sobre la que entiendo hay voluntad
de conversar, pero también, Gabriel, decirlo con todas sus letras. Los bonos que ellos solicitan del punto de vista de su envergadura económica y dada la condición de austeridad general sobre la cual atraviesa hoy día el gobierno. Estamos a puertas, además de la negociación con el sector público. Estamos hablando, respecto diputado, al de un tema del bono reajuste. que puede variar entre los 900 y algo mil pesos y que puede llegar al 1.800.000 Así pesos, es. depende de los Esa- salarios de esa cada uno la envergadura, de los entonces, trabajadores. más que decisiones, los recursos. Y las conversaciones que existieron previamente con el ministro Gómez. Según la ministra Blanco, este protocolo no tenía fecha ni tampoco tenía monto, pero de todas maneras existía ese compromiso y eso es lo que están reclamando los trabajadores. Mire, yo vi de manera completa algunos documentos que existen hoy día respecto del acuerdo anterior. No habla nada de bonos, no se trata de hacer un careo con el ex ministro Gómez, en el entonces de Justicia, pero la verdad es que por escrito no quedaron, obviamente, graficados en los acuerdos que hemos tenido no hay nada a la escrito, vista. no hay monto, no hay fecha. ¿En qué consistía entonces Ellos ese señalan, protocolo que usted obviamente, que tenía esta acceso? conversación existió y que hubo un compromiso de palabra por parte de la autoridad en su minuto. Como digo, no se trata de hacer una suerte de careo, pero también uno le pediría a los funcionarios que vean el clima general sobre el cual el gobierno hoy día instala la negociación, no con este servicio, sino que con todo. Recordemos que ya le tocó la cabeza al presidente de Banco Estado un bono de 6,3 millones de pesos respecto a los Y trabajadores. aquí La ya verdad, salió el director de servicio, diputado. Nos queda un poco de tiempo. Sí, me informan que tenemos un poquito más. Diputado, ¿el recurso de protección que ustedes presentaron va de alguna manera en contra de los dirigentes del registro civil? Se lo pregunto porque si el Estado es a quien a mí me exige contar con un documento, por ejemplo el de identificación como el carnet de identidad, y es el mismo aparataje estatal el que no me provee de ese documento, ¿también podría haber ahí algún tipo de demanda contra el Estado, por ejemplo? A ver, por eso es que nosotros queremos que la justicia arbitre en esta materia. Como digo, el legítimo derecho de los trabajadores está, pero deben haber a lo menos servicios mínimos, que es lo que hoy día no da pie efectivamente el registro civil. Si eso tiene que ser incluso por otros funcionarios, porque incluso están en contra del registro civil, que sean otros quienes hagan estas funciones de urgencia, dada la coyuntura, como decimos, de mucha gente que demanda algún servicio al registro civil, bueno, ahí obviamente es responsable el Estado, pero que al menos la justicia arbitre mecanismos distintos a los que hoy día existe para salvaguardar el momento que estamos viviendo, independiente que la discusión de fondo sigue pendiente con los trabajadores. Ahora sí nos quedan 30 segundos, diputado. Si es una huelga ilegal, ¿por qué entonces el Estado no hace algo para terminar con esta huelga? Se habló la semana pasada de invocar la Ley de Seguridad de Estado. Mira, a mí no me gusta esto de la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero sí, de alguna manera, acabar con este baile de máscaras, porque se da la asimetría que en el sector privado hay huelga, sí, pero en el sector público decimos que no hay, pero en los hechos, en número, hay más movilizaciones que en el sector privado. Tampoco hay descuentos. Si un trabajador del sector privado se manifiesta lo que es un derecho, también irroga responsabilidades, opera el descuento. Aquí nunca pasa nada, hay una sensación de indolencia frente a este tipo de manifestaciones y lo que es peor, las termina al final del día. ¿Quién las paga? Los usuarios. Y eso es lo que de alguna manera me revela y nos moviliza para pedir que la justicia actúe. La posibilidad de reivindicar algún derecho es sagrada, por supuesto, pero en igualdad de condiciones que el resto de los trabajadores. Muy bien, pues diputado Gabriel Sirbel, le agradecemos como siempre estar junto a nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Que esté muy bien. Y buenas tardes. Comenta junto a nosotros, hashtag Esto es Noticia, pausa y volvemos. Por primera vez en la historia, los argentinos deberán acudir a las urnas en una segunda vuelta para elegir a su presidente de la República. Un balotaje que enfrentará al oficialista Daniel Scioli con el opositor de centro-derecha Mauricio Macri, y donde las encuestas no logran predecir aún dónde se irán los votos de Sergio Massa, el tercer candidato que llegó al 21% de las preferencias. Vamos a revisar precisamente las declaraciones que daban esta jornada los dos principales candidatos a la presidencia de Argentina. Y a quienes antes eligieron otra propuesta, yo los convoco muy especialmente. ¿Por qué? Porque llegó el día en que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Agradecerle a aquellos que votaron otros candidatos porque nos ayudaron a seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático. Que se sumen a esta convocatoria que le estamos haciendo a construir la Argentina que nos merecemos. Estamos con Juan Francisco Coloane, nuestro analista internacional. Juan Francisco, ¿cómo está? En Alicia, el país de las maravillas, parece Argentina. ¿Por qué? Porque un ejemplo de democracia, votó casi 80% de la población,
el padrón de 32 millones de votantes, Macri hablando maravilla, a favor de los pobres, que Argentina es un ejemplo de democracia, no atacó a su rival, Scioli no atacó a su rival tampoco, es decir, Alicia en el país de las maravillas. Pero esta maravilla tuvo un pequeño traspié o punto negro, lo que ocurrió con los analistas y con las encuestas, que jamás vaticinaron un resultado de estas características. Incluso se hablaba que Scioli podía ganar en primera vuelta. Me asocio a esa falla. ¿Nunca pensó que esto podría pasar? No, tanta diferencia, digamos, tanta reducción, no. Los argentinos están acostumbrados a tener un gobierno peronista, ¿nunca se imaginaron que podían tener un gobierno de centro-derecha? Técnicamente no es de centro-derecha, Macri es un neoconservador, que se ilustra con un vestido muy liberal, amplio, pero no lo es. ¿Podríamos decir que es liberal en lo económico, conservador en lo valórico? No, yo creo que conservador en el tema del gasto social, aunque su discurso fue muy populista, el de anoche, fue muy populista y tremendamente apetecible y seductor respecto a superar la pobreza, los bonos, es decir, el mismo modelo peronista, el mismo modelo justicialista. Él tiene que apelar a eso. Mauricio Macri representa al Frente Cambiemos. Quizás esa es la palabra clave para entender lo que ocurrió ayer en Argentina, que los mismos trasandinos quieren un cambio, quizás sin saber por dónde va ese cambio ni en qué va a consistir, pero cambiar a las autoridades de gobierno. Es el hastío de la población frente a la política, porque hay un quiebre entre la superestructura política y la base y la gente, y lo que sucede a nivel de la salud, de la educación, del transporte, de la calle, etcétera, etcétera. ¿Y este cansancio de la política, disculpe, tiene que ver con un cansancio de la corrupción? ¿Está asociada la política a la corrupción en Argentina? A la corrupción del color y el gobierno que sea. Hay corrupción en el centro izquierda, hay corrupción en la izquierda. Digamos, la política hoy día depende de la inyección de capitales. Por lo tanto, el gran capital se ha apoderado de la política. Hoy día la política es un brazo operacional de gobernabilidad del gran capital. Eso Macri lo representa de forma muy clara. Scioli trata de desprenderse de eso, pero el 80% de las inversiones de los países, que no son potencias inmensas como Estados Unidos, como Unión Europea, el 80% de la inversión extranjera viene del gran capital transnacional. Por lo tanto, ahí siempre hay una fuga de intereses y hay una manipulación de intereses por parte de los políticos. Es decir, el político tiene que responderle al capital más que a la población. Ese es el drama que se está viviendo hoy día en economías como la de Argentina, la de Chile y otros países de América Latina. Juan Francisco, tenemos una segunda vuelta el próximo 22 de noviembre y la gran incógnita, además de saber qué va a pasar en estos dos candidatos, es qué va a pasar con este 21,33% de los votos que obtuvo el candidato Sergio Massa, que podríamos decir era cercano a la presidenta Cristina Fernández, al kirchnerismo, pero ahora representaba un ala más bien opositora al gobierno de Cristina Fernández. Pero sigue siendo... peronista. Claro. Es bien raro ahí la figura que se genera. Pero sigue siendo raigambre peronista y raigambre justicialista. Hagamos un símil con nuestra realidad. Elecciones entre Sebastián Piñera, Eduardo Frei, Marco Enríquez Ominami, donde nadie se esperaba que la derecha volviera al poder. Finalmente ocurre esto y teníamos un elemento adicional que era Marco Enríquez Ominami, donde nadie sabía dónde se iban a ir esos votos. Sí, pero ahí yo diría que la consistencia peronista es mayor que el izquierdismo de los votos de Meo. Los votos de Meo no se fueron a Frei, eso está claro. Y en este caso los votos de Massa sí podrían irse a Daniel Scioli porque es un voto netamente peronista, que en ningún caso votaría por un candidato de derecha. Se dice que el 60% de la votación de Massi es una votación peronista, pero hoy ojo con las encuestas, ojo con estos análisis, que ya fallaron. Así como se falló para la primera vuelta, es probable que también haya una falla hacia la segunda vuelta y cualquier pronóstico hoy día es muy peligroso. Usted hablaba al principio de Argentina, el país de las maravillas, por la gran cantidad de personas que fueron a votar, principalmente jóvenes, a diferencia de lo que hoy ocurrió en elecciones anteriores. ¿Ese voto joven es un voto de recambio, de que no queremos a las mismas autoridades, de que no queremos a una nueva Cristina Fernández en el poder? Sí. Sin embargo, Macri pertenece a la misma generación de políticos que son criticables. Tanto Massa, Scioli como Macri pertenecen a la misma élite política, ¿no es cierto?, que está sometida a crítica y a cuestionamiento. Por lo tanto, el voto del joven es una incógnita en el sentido, pero sí, como usted dice bien, es un rechazo de alguna manera a la continuidad de un gobierno que efectivamente ha cometido errores de estilo,
errores en varios sentidos, digamos. Me refiero al gobierno de la presidenta Fernández. Nos quedan 40 segundos, Juan Francisco, pero ¿qué tanto influyó lo que ocurrió en Buenos Aires cuando la candidata a gobernadora Eugenia Vial del Frente Cambiemos de Mauricio Macri finalmente se queda con la primera mayoría? Algo inédito también en Argentina. Ese fue un factor, todos los analistas en Argentina coinciden que ese fue un factor no determinante, pero importante para esta ola de macrinismo o de favorecer a Macri en esta votación en primera vuelta. Muy bien, pues Juan Francisco, le agradecemos por estar junto a nosotros, por este análisis y esperaremos a lo que ocurre el próximo 22 de noviembre. Gracias. Pausa y volvemos, quédese. El 68% de las mujeres chilenas ha sufrido acoso sexual callejero. En el caso de los hombres, 1 de cada 4 afirma haber sido también víctima. Los datos corresponden al sondeo del Instituto Nacional de la Juventud en conjunto con el Observatorio contra el Acoso Callejero sobre los Jóvenes y el Acoso Sexual. Conversamos con el director nacional del INJUV, Nicolás Preus. Muchas gracias, director, por estar junto a nosotros. Gracias por la invitación. La cifra es bastante alta, el 68% de las mujeres, casi el 70%, se ha sentido víctima de este acoso sexual callejero. ¿Cómo podríamos definir este acoso sexual? Estamos hablando de un piropo, de unas palabras bonitas que se le puede decir a una mujer o directamente ya hacer insinuaciones a quien está pasando por la calle. A ver, lo primero que podemos decir es que lamentablemente no todos vamos a tener la misma o el mismo estándar para definir lo que es acoso sexual callejero. Obviamente el piropo es probablemente la situación más difícil porque lo que para una mujer o un hombre puede resultar atractivo o simpático, puede que para otra mujer no lo resulte. Por lo tanto, lo que nosotros hemos dicho es que hoy día la interpretación que tienen los jóvenes entre 15 a 29 años da cuenta de que 3 de cada 4 mujeres ha sufrido o ha sentido que ha sufrido una situación de acoso sexual callejero y 1 de cada 4 hombres. Justamente ese es el problema, dado que no existe una regla general para determinar qué es lo que es acoso sexual callejero, vamos a necesitar hoy día una normativa, un proyecto de ley, una regulación que identifique qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Hay situaciones que obviamente son mucho más fáciles de entender, como las tocaciones, como los bocinazos. Vamos a revisar precisamente, director, las cifras que tienen que ver con las tocaciones de las que son víctimas los jóvenes y las jóvenes en nuestro país. Tenemos una gráfica que da cuenta de ello. Ahí lo vemos entonces, el 45% reconoce haber sido víctima de acoso con contacto físico, como tocaciones y roces de connotación sexual. En los hombres es más común en el transporte público, en las mujeres es más común en la calle, en la vía pública, ¿no? Sí. Bueno, la calle es el lugar número 1 en donde se suscitan situaciones de acoso sexual callejero, tales como piropos, bocinazos, ruidos, miradas y acercamientos. Ahora, el problema que tenemos es que el metro es el segundo lugar en el que suceden estas situaciones. Y tiene que ver con los atochamientos, ¿no? Poner una persona muy pegadita a la otra. A ver, los jóvenes están diciendo en este sondeo que todo tipo de acoso sexual es violencia de género, ¿ya? Entendiendo que todo tipo de acoso es violencia, obviamente hay acosos que son más fuertes, que otros son más potentes. Y el tema del metro y el autobús obviamente es diferente porque ahí estamos hablando de tocaciones, de no respetar un espacio íntimo que tiene que ser de una persona. Ahora, lo que nosotros estamos diciendo con estos datos es que cualquier persona tiene derecho a transitar libremente por la calle, por el metro, por un bus, sin tener que recibir un piropo si no lo quiere recibir, sin tener que recibir un silbato o digamos un bocinazo si no lo quiere hacer. Esto independiente de la ropa y de la forma en que también un joven, una joven esté vestida, porque algunos dicen, bueno, esa niña anda provocando y pues viene, se busca que le digan o le hagan esto que estamos conversando. Bueno, ahí tenemos dos malas noticias. Lo primero es que el 72% de los jóvenes que han sido encuestados declaran que efectivamente los piropos se entiende como algo cultural chileno, que básicamente es parte de la idiosincrasia que le enseñaron sus familiares, sus tíos, sus papás, etc. Y lo segundo es que casi la mitad de los jóvenes entiende que aquel joven que se viste de una manera provocativa está generando situaciones que llaman al acoso sexual callejero. Y eso hay que ser absolutamente claro con todos los jóvenes y con la sociedad, no puede ser. Cada persona tiene derecho a vestirse como quiera y no por eso se le debe vulnerar en su espacio y en su intimidad. ¿Qué pasa con los tradicionales piropos de los trabajadores de la construcción? Que en algunos momentos pueden ser chistosos, jocosos, pero que en algunas ocasiones también están en el límite, ¿no? De lo debido, de lo individuo que puede recibir una mujer. A ver, nosotros acá estamos hablando de una campaña educacional. Probablemente hay mujeres que se lo tomen con humor, pero aquella mujer que se lo toma con humor y que va de la mano de su hija chica, le está incentivando a su niña, ¿cierto?, a que entienda que el día de mañana ella también tiene que recibir esos piropos que pueden ser entendidos, digamos, como una gracia. Y la verdad es que lo que nosotros queremos decir es que no.
cada mujer y cada hombre tiene que definir si ella quiere o no quiere recibir este tipo de situaciones, es algo particular. El proyecto de ley sobre el respeto callejero lo que busca es justamente eso, que no tengamos que depender de si te cae bien o no te cae bien el piropo, sino que simplemente lo recibo si lo quiero recibir, y por lo tanto el espacio público no es un espacio para recibirlo. Decíamos que es difícil, hay percepciones y percepciones sobre lo que es piropo, sobre lo que es acoso. De ahí a que sea necesario regularlo con un proyecto de ley que esta semana se aprobaría en la Comisión de Constitución de la Cámara. Exactamente. En la Comisión de Seguridad Ciudadana, digo. Y lo importante es que tiene un apoyo transversal. Hay diputados como Marcela Sabat de RN, Carol Cariola y Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Carla Rubilar. O sea, es decir, tiene un apoyo de todos los sectores políticos porque ellos mismos han sido víctimas de situaciones como esta. De hecho, Marcela Sabat hoy día nos comentaba que ella fue víctima cuando niña de esta situación y la dejó muy marcada hasta el día de hoy. Por lo tanto, la necesidad de una ley de respeto callejero es básicamente por lo que nosotros nos tocó vivir anteriormente, pero también por lo que van a vivir nuestros niños el día de mañana. Si nosotros dejamos que esta situación se mantenga en el tiempo como algo tradicional de la cultura chilena, obviamente tenemos un problema educativo y eso es lo que buscamos resolver con esta ley de respeto callejero. Nos imaginamos que hay temas pendientes y que se van a resolver en la tramitación de este proyecto de ley, pero nos imaginamos que cuando una persona se siente afectada en su integridad es cuando podríamos estar en presencia de un delito que podría llegar a ser sancionado con la regulación mediante este proyecto de ley. A ver, hoy día lamentablemente la legislación vigente solamente versa sobre las buenas prácticas y la moral y las buenas costumbres. Hoy día si un joven recibe un toqueteo, no hay ninguna facultad que tenga un carabinero para tomar detenido a esa persona y iniciar un proceso. Por lo tanto, es que la ley de respeto callejero lo que hace es entregar mayores atribuciones principalmente a carabineros y a aquellas personas que tienen que resguardar que cuando se susciten estas situaciones, efectivamente la persona que lo realiza obviamente pague por lo que está realizando. ¿Será muy difícil probar este tipo de acoso callejero? ¿De qué manera se podría comprobar cuando estamos hablando quizás solo de palabras o miradas? A ver, la gracia de un proyecto de ley de respeto callejero es que en la vía pública hay muchos testigos. Y generalmente cuando una mujer recibe un piropo que no quiere recibir, recibe un agarrón que no quiere recibir, y lo mismo los hombres, hay gente que está de testigo y que lo vio. Entonces, hoy día la ley no permite ese tipo de situaciones y lo que vamos a hacer justamente con el proyecto de ley es normar todo esto para que los testigos den cuenta de que no se tienen que volver a suscitar estas oportunidades. Muy bien, pues director, le agradecemos por estar junto a nosotros. Estaremos atentos con lo que ocurra con este proyecto de ley que se discute esta semana en la Comisión de Seguridad de la Cámara. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nosotros tenemos un consejo para ustedes. Se ponga mucha atención. El plan Cuenta Exacta Pro viene con el doble de gigas, ahora 3 gigas para disfrutar. Además, puedes chatear por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin gastar tus gigas. Más de lo que más te gusta con Claro es posible. Hacemos pausa comercial y comente este tema en hashtag Esto es Noticia. El consumo de embutidos y fiambres es cancerígeno y el de las carnes rojas probablemente también. Así de radical fue la Organización Mundial de la Salud al referirse al consumo de la denominada carne transformada, donde destacan las salchichas, los chorizos y los jamones. Conversamos de los posibles riesgos para la salud con la doctora Paloma Cucci, representante de la Organización Mundial de la Salud en Chile. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Encantada. ¿Qué tan riesgoso es el consumo de este tipo de productos para nuestra salud? ¿Qué tan seguido las tenemos que consumir para que efectivamente nos pueda producir cáncer? Este estudio lo que nos aporta es una evidencia más de que tenemos que comer de una manera saludable y que nuestra dieta tiene que ser balanceada. Lo que ha hecho nuestra organización IARC es revisar 700 estudios que hay disponibles sobre este tipo de productos y lo que ve es que hay una evidencia que liga estos productos con cáncer. El siguiente paso ahora es ver cuál es el riesgo y ahí viene a contestar la pregunta de cuánto podemos consumir, quién lo debe consumir, qué precauciones hay que tener y eso todavía no lo tenemos. O sea, tenemos que traducir esta nueva información científica, la tenemos que traducir en recomendaciones de salud pública, pero eso todavía está por ver. Según los datos que entregaba la OMS, cada porción de 50 gramos de carne transformada o de esta carne denominada embutidos, consumida cotidianamente aumenta el riesgo de cáncer colorectal en un 18%. Estamos hablando de una persona que todos los días
come 50 gramos de embutidos y que puede aumentar su porcentaje de riesgo de tener cáncer en un 18%. Eso es lo que significa, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de 50 gramos, por ejemplo, para que lo traduzcamos en concreto, estamos hablando de 1, 2, 3, ¿cuántas salchichas, por ejemplo? ¿Cuántas salchichas? No sé cuánto puede tener una salchicha, pero 50 gramos, un paquete debe tener como, no sé, debe ser como 2 salchichas, una cosa. Pero yo no creo que haya que fijarse tanto en si es cancerígeno o no. A ver, estos son una serie de productos que tomados en grandes cantidades no son buenos para nadie, antes y después de esta noticia. Sabemos que estos productos tienen sal, sabemos que tienen un exceso de grasa y sabemos que Chile es uno de los países que está siendo más obesos. Es casi el tercero o el segundo después de Estados Unidos y México. Entonces, estos productos tienen mucha grasa. Esta noticia lo que nos viene a decir es estos alimentos, este tipo de alimentos se tiene que tomar con precaución y dentro de una dieta balanceada. Doctora, quizás el tema de los embutidos lo podíamos tener un poco más asimilados a que no eran saludables, de que debíamos evitarlos, cuidar las porciones, etcétera, por la relación que hacemos con la obesidad y la población que lamentablemente en nuestro país cada vez presenta más estos porcentajes. Pero cuando hablamos de la carne roja, también la Organización Mundial de la Salud decía que probablemente podría producir cáncer también, si el consumo diario de 100 gramos podría aumentar el riesgo en un 17%. Sí. ¿Qué pasa con ese producto en particular, la carne roja? A ver, la traducción de salud pública, esto se refiere a si vamos a recomendar si te puedes tomar un filete o 5 filetes o ningún filete o 1 al año o 1 al mes. Toda esa discusión está todavía en la mesa. Ahora lo que tenemos que hacer es decir, bueno, sabemos que existe este link, ¿en qué se traduce? En que yo no puedo volver a tomar una salchicha o que me puedo tomar todas las salchichas que quiera y no me pasa nada. Desde el punto de vista de cáncer. Pero lo que sí que sabemos es que nuestros niños están cada vez más obesos, no solo aquí, sino en el mundo entero. Entonces, pues hay una serie de ciertos productos que van a ser altos en sal o en grasas o en azúcares que los quiere restringir. Entonces, también con la carne roja pasa lo mismo. Sabemos que la gente que tiene las dietas muy basadas en solo dietas proteicas, pues van a estar también más ligadas al cáncer colorectal, pero por el mismo mecanismo que tiene el cuerpo de digerir los alimentos. Si tú no le pones fibra, sabes que tu estómago va a trabajar más, que tu intestino va a trabajar más, que tu colon va a trabajar más y es evidente que va a tener unas repercusiones. Entonces, si nuestra dieta se basa única y exclusivamente en carnes rojas los 7 días de la semana, mezclado con embutidos, nos tenemos que empezar a preocupar. O no tanto, quiere decir, aunque comas menos, pero si por ejemplo no le metes otro tipo de alimentos como legumbres, como fruta, tiene que ser una dieta balanceada, tienes que tomar bastante agua, tienes que hacer una combinación, por eso somos omnívoros, porque tenemos que comer un poco de todo y tenerlo balanceado. ¿Sería recomendable quizás cambiar el porcentaje de consumo de carnes rojas por carnes de ave? Estoy pensando en el pollo o quizás en el pavo. ¿Es una alternativa? No, la evidencia de este estudio no demuestra que tomar un tipo de carne sea mejor que otro. Habla de las carnes en general. Habla de las carnes, habla de la carne roja, pero lo que no se hizo es evaluar, ¿es mejor tomar ave? O tampoco se hizo evaluar los beneficios. O sea, lo que se vio, ¿existe este link o no existe? Pero no se ha hecho una evaluación de beneficios. Nosotros como OMS lo que promovemos es una alimentación variada que incluye proteínas animales, así como incluye sobre todo las frutas, las legumbres, y recomendamos que se vaya más en esta dirección, pero en edades, los niños, las niñas, se recomienda que tengan una ingesta proteica adecuada. ¿Cuánto es lo recomendable, doctora? Por ejemplo, para un niño en formación, ¿cuántas veces a la semana debería consumir un trozo de carne? Es que aquí va a depender también del niño y del tipo de alimentación. No quiero dar cifras porque tampoco es que digas es que este niño tiene que tomar... allí tú tienes que ver que el desarrollo del niño sea normal, que se cumplen los parámetros y que tiene una dieta mezclada. Lo que te voy a decir de entrada es que hay que reducirle pues lo que son chocolates, galletas, no que el niño no los pueda tomar, pero que esos hay que reducírselos, o a la hora de elegir productos. Pues si hay algunos cornflakes o algunos magdalena que tenga menos azúcar, pues vas a preferir ese tipo de alimentos. Entonces tú lo que tienes que buscar es una dieta balanceada y va a depender mucho de la edad, de la época nutricional, pero esto para mí es una advertencia más de que lo que estamos haciendo, o una prueba más que lo que estamos haciendo está bien.
Por ejemplo, en el sentido del etiquetado de alimentos, que nos restringe de la Ley de Alimentos de Chile, o el reglamento que nos restringe la publicidad, tú prefieres que los niños no vean tanta publicidad de comida chatarra, de manera que sus elecciones de vida vayan hacia más legumbres o, bueno, incluso carne roja, pero una alimentación saludable. Doctora, le queremos agradecer por estar junto a nosotros, por entregarnos estos datos y estas recomendaciones también sobre un estilo de vida que tenemos que aprender a seguir los chilenos. Que esté muy bien, gracias por estar junto a nosotros. Gracias, muy amable. Y con esto ya comenzamos a despedir el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos en las pantallas de UCB Televisión. Nos reencontramos mañana. Que esté muy bien.